Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Maternidad saludable. Hablemos de diabetes gestacional. Bienvenidos al programa Diabetes y yo, propuestas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos en esta ocasión Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Y bueno, pues este viernes 10 de mayo se conmemora en México el Día de las Madres. Y en esta emisión previamente grabada vamos a hablar precisamente de la diabetes que únicamente se presenta en el embarazo. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son los riesgos que tienen las mamás, los bebés, si se desarrolla esta diabetes gestacional? Bueno, pues les invitamos a que antes de presentar a nuestro invitado, y claro, por supuesto, saludo a mi colega, a Gisela Ayala. ¿Cómo estás, Gisela? Maru, muy bien, gracias, muy buenas tardes y felicidades a todas las mamás en este 10 de mayo. Y sí, hablaremos de diabetes gestacional, un tema que requiere nuestra atención tanto para la prevención como para el diagnóstico oportuno, y vamos a estar preguntándole al especialista al respecto, Maru. Sí, en esta ocasión no vamos a poder tener y no vamos a poder recibir sus llamadas telefónicas, pero bueno, tomaremos nota para algunas cosas que puedan después pues ser importantes para ustedes que quieran, pues tengan duda y que podamos después responder a sus preguntas. Vamos entonces con esta cápsula que nos introduce al tema. La prueba de tolerancia a la glucosa es una importante herramienta para el diagnóstico de prediabetes, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. También se le conoce como curva de tolerancia a la glucosa. Esta prueba se realiza para evaluar cómo el cuerpo procesa y regula los niveles de azúcar en la sangre. A continuación, explicaremos cómo funciona. Después de ayunar durante la noche, se toma una primera muestra de sangre. Luego de eso, se bebe una solución con una cantidad específica de glucosa y se toman muestras de sangre a intervalos regulares a lo largo de las siguientes horas. La prueba de tolerancia a la glucosa puede durar de 2 a 3 horas. Durante este lapso, debe evitarse comer o beber. Los resultados de esta prueba se representan gráficamente en una curva de tolerancia a la glucosa, que muestra cómo varían los niveles a lo largo del tiempo. Esta curva permite a los médicos evaluar si el cuerpo está procesando la glucosa de manera adecuada o si hay algún problema como prediabetes, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. La prueba de tolerancia a la glucosa es una forma importante de monitorear la salud metabólica, así que si su médico la recomienda, es importante que la realice y siga las indicaciones pertinentes. A las personas con riesgo promedio de desarrollar diabetes gestacional, generalmente se les realiza esta prueba durante el segundo trimestre, es decir, entre las semanas 24 y 28 de embarazo. Incluso la prueba a tolerancia de glucosa se puede realizar antes si hay muchos factores de riesgo de diabetes gestacional. Algunos de los factores más importantes son presentar obesidad, la falta de actividad física, diabetes gestacional en un embarazo anterior, contar con un diagnóstico de síndrome metabólico o el síndrome de ovario poliquístico, tener 35 años o más durante el embarazo, tener un pariente consanguíneo que tenga diabetes tipo 2, entre otros. La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional da a luz a bebés sanos. Sin embargo, si no se controla con cuidado, la diabetes gestacional puede derivar en problemas con el embarazo y poner en riesgo al bebé y a la mamá.
El diagnóstico realizado con una prueba de tolerancia a la glucosa es el inicio para recibir un tratamiento y orientación adecuada, así como lograr un embarazo saludable. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que hemos preparado con el endocrinólogo Miguel Melo acerca de diabetes gestacional. Muchas gracias, amigas y amigos, nuevamente por escuchar esta emisión previamente grabada de Diabetes y yo. Y como ya les mencionamos, vamos a hablar de diabetes gestacional. Y me gustaría, Gisela, que para esta ocasión pues presentes a nuestro invitado, que es un experto, para hablarnos de este tema tan importante que deben tomar en cuenta las futuras mamás, las mujeres que están pensando tener un hijo, y bueno, pues todos los cuidados que se deben de tener y tener conocimiento de qué es esta condición. Así es, Maru, porque justamente si están pensando en tener un bebé o ya están embarazadas, hoy vamos a hablar con nuestro experto de los cuidados que hay que tener y de buscar diagnósticos oportunos. Y para todo esto doy la bienvenida al doctor Mario Alberto Melo García. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en medicina interna y en endocrinología por la UNAM. Cuenta con un entrenamiento en diabetes por la afamada Clínica Joslin en Estados Unidos y además tiene un número importante de certificaciones. Doctor Melo, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Gisela. Buenas noches, María Eugenia. Pues sí, muy contento aquí de platicar con ustedes sobre este tan importante tema. Pues justamente, doctor, hemos ido como dando algunas pistas, pero ¿por qué no definimos en palabras, en términos accesibles a todos, qué es la diabetes gestacional y cuáles son las diferencias con otros tipos de diabetes, por favor? Sí, por supuesto. Diabetes gestacional se refiere a este periodo específico del embarazo en donde está esta complicación de elevación de la glucosa. La diferencia entre diabetes gestacional y otras formas de diabetes es justamente el embarazo. Si una paciente cursa con niveles normales de glucosa y durante el embarazo la glucosa se eleva y permanece elevada, se llama diabetes gestacional. La diferencia con otras formas de diabetes, tipo 1, tipo 2, otros tipos específicos de diabetes que también se llaman así, es que esos se definen en forma general como, para referirnos al embarazo, como pregestacional, o sea, de antes del embarazo. La paciente ya tenía diabetes desde antes y ahora está embarazada. Y en el caso de la diabetes gestacional, era una mujer que no tenía el diagnóstico y durante el propio embarazo lo desarrolló. Doctor, y bueno, digamos que, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de diabetes, la diabetes gestacional? ¿Cómo puede una mujer saber previamente que podría tener este problema, que se podría presentar este problema si antes no vivía con la condición de la diabetes? Ok, sí, pues muy buena pregunta. Existen una serie de datos que nos indican que cuando se cumplen con estos criterios, digamos, la paciente está en riesgo y debe someterse a pruebas para buscar intencionadamente la presencia de esto. Entre ellos, principalmente tenemos que mencionarlo, el peso. Cuando existe sobrepeso y más aún obesidad antes del inicio del embarazo, es una paciente de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. Si la paciente tiene antecedentes familiares, un familiar en primer grado, sus padres, hermanos, con diabetes mellitus, básicamente, principalmente tipo 2, hay probabilidades muy altas de que desarrolle diabetes gestacional. Si la paciente tiene historia patológica o de enfermedades obstétricas, es decir, abortos de repetición, o por ejemplo, preeclampsia en otros embarazos, o que haya tenido embarazos que sean macrosómicos, es decir, bebés muy grandes que hayan pesado más de 4,5 kilos al término, es una paciente con riesgo de desarrollo de diabetes gestacional.
Asimismo, se considera la edad como un factor importante. Pacientes de más de 30 años de edad y pacientes también por la población, el grupo étnico al que se pertenece. Por ejemplo, el grupo de gente caucásica tiene menos riesgo que la gente latinoamericana o afroamericana. Entonces, podríamos decir en términos generales que nuestra población latinoamericana es una población de alto riesgo para diabetes gestacional. Si le vamos sumando todas esas características, tan solo tener sobrepeso u obesidad, con algunos de estos datos que mencioné, la paciente debería ser sometida durante el embarazo a pruebas intencionadas para buscar diabetes gestacional por este riesgo. Y siguiendo esa misma idea que usted expone, doctor, en este momento nos están escuchando muchas personas y alguna mujer embarazada dice, ah, caray, yo tengo varios de estos factores de riesgo y el doctor, el endocrinólogo Mario Melo está recomendando que vaya y platique con el médico que está tratando mi embarazo para, uno, disminuir los riesgos de lo que pudiera, ya hablaremos más adelante, de lo que pudiera provocar una diabetes gestacional que no se atiende. Y dos, ¿puedo yo, que ya estoy embarazada, reducir estos riesgos? Me hacen la prueba, no tengo diabetes gestacional. ¿Puedo trabajar para no desarrollar esta diabetes gestacional? Sí, sí, absolutamente. La idea, la intención de identificar a la gente que tiene este riesgo, si yo eh, veo a una paciente con 34 años de edad, que tenía sobrepeso, que probablemente este es su segundo embarazo y el primero terminó lamentablemente en un aborto, es una paciente con muy alto riesgo de tener diabetes gestacional, aun cuando haya tenido pruebas de glucosa previas al embarazo normales o al inicio del embarazo normales. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hay que hacer una serie de pruebas o una prueba específica que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Esta prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba muy importante que consiste, yo les digo a las pacientes, es como cuando le hacemos una prueba de esfuerzo, pero en lugar de que sea el corazón es al páncreas. Le pedimos al páncreas que se ponga a trabajar cuando le damos una carga de glucosa, una preparación que se llama glucosa anhidra, es un polvo que se diluye en agua, deben ser 75 gramos, y se dan a tomar a la paciente cuando se encuentra con un ayuno por lo menos de 8 horas. Ya que se le dio a tomar, se toman muestras. Primero, previamente a la toma, se toma una muestra de glucosa y después, ya que tomó la carga de azúcar, se toma otra a la hora y otra a las 2 horas. Y ahí lo que vamos a buscar es ver cómo se comporta la glucosa. La glucosa no debe de estar alta en ayuno, por supuesto, y durante el transcurso de las 2 horas, la glucosa no debe rebasar ciertos parámetros. Si rebasa alguno de esos 3 puntos, es una paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes gestacional. Podría parecer un tanto exagerado, pero ¿cómo es posible que una paciente que tiene 98 en ayuno, estando embarazada, sea diabetes gestacional? Si sin embarazo 98 es normal. Así es, y esto es porque los valores de glucosa, por levemente altos que sean, son suficientemente eh, peligrosos para generar una serie de complicaciones y de riesgos a lo largo del embarazo que se pueden prevenir. Ahora, si sabemos, si hicimos esta prueba y la prueba es negativa, salió todo normal, pero mi paciente tiene estos factores de riesgo, hay que invitarla a tomar una serie de medidas y de hacer cambios en el estilo de vida, en los hábitos que nos reduzcan el riesgo. Aquí principalmente lo que buscamos es que se lleve una alimentación saludable, evitar los excesos de azúcares, por supuesto, y si se practica el sedentarismo, bueno, pues cambiarlo por actividad física, que se empiece a hacer una actividad física. Si bien se puede hacer ejercicio, si el embarazo lo permite hacer ejercicio, y si hay alguna contraindicación o alguna limitación por algún problema, no sé, en alguna rodilla o algo así, la actividad física que le permita la condición a cada quien. Estas son las principales cosas que se tienen que hacer cuando se identifican los factores de riesgo, aun cuando vemos que hay pruebas, las pruebas mencionadas son normales. Y doctor, puede haber síntomas que me puedan
indicar que se puede presentar esta diabetes gestacional o no hay síntomas? Sí puede existir una serie de síntomas, sin embargo, la realidad es que es poco probable porque los síntomas van a aparecer con valores de glucosa ya demasiado altos. Los síntomas de la glucosa elevada van a manifestarse cuando estamos teniendo más de 220, 240 de glucosa. Para entonces, lo que empieza a ocurrir es que la glucosa alta en la sangre genera sensación de sed. La paciente se empiezan a deshidratar, empiezan a tener poliuria, se llama, es decir, excesiva pérdida de agua por la vía urinaria, y entonces empieza a darles mucha sed, lo que se llama polidipsia, y junto con esto puede empezar a haber visión borrosa. Pero esto va a ocurrir en una fase, digamos, en donde ya está demasiado alta la glucosa y ya se excedió del más del doble de valores de glucosa para hablar de diabetes gestacional. Así que en la mayoría de los casos lo que esperamos es que se detecte tempranamente, aun cuando la paciente se sienta perfectamente bien, no tenga síntomas. Y siguiendo, doctor, la idea de la prueba de tolerancia, Ajá. ¿con esta es suficiente para que el médico tratante llegue al diagnóstico de diabetes gestacional? Sí, sí, la prueba tiene una sensibilidad, se llama, es decir, la capacidad de captar a gente con la que tiene la enfermedad, y una sensibilidad de más del 90%. Es una prueba sumamente hacer el diagnóstico. También tiene una muy alta especificidad, es decir, es poco probable que tengamos falsos positivos. Si la prueba sale positiva, es un hecho que está el diagnóstico establecido. Así que sí, con esta prueba se hace. Doctor, la diabetes gestacional, si no se controla, o sea, ¿es de peligro de muerte para la paciente y para el producto, para el bebé? No, en realidad no, en este caso no. Aquí el principal riesgo es para la propia evolución del embarazo. Como la diabetes gestacional es algo que está reciente, la paciente está por ahí del tercer trimestre, cuando se detectó con la glucosa alta, se ha detectado con unas cuantas semanas de evolución con elevación de glucosa. Estos valores no le van a generar daño a órganos blancos como es su corazón o como sus riñones o su hígado, por ejemplo. En realidad eso no va a ocurrir. Se tendría que tener muchos meses de evolución con valores muy, muy altos de glucosa para este daño. Eh, Aquí el principal problema es para lo que conocemos como, bueno, el binomio, o sea, para ambos por la evolución del propio embarazo. Es decir, elevaciones de glucosa por arriba de lo normal aumentan el riesgo de aborto espontáneo, aumentan el riesgo de anomalías fetales, de desarrollo de preeclampsia, de muerte fetal. Ya dije hace rato, de macrosomia, es decir, de bebés muy grandes que puedan complicar el término del embarazo, es decir, el parto. Hay riesgo de que el bebé reaccione ante la presencia de la glucosa de la madre que le llega a él, produciendo mucha insulina y en un periodo neonatal puede tener bajas de glucosa, es decir, hipoglucemia neonatal. Hay aumento en el riesgo de otras dos complicaciones, por ejemplo, la elevación de bilirrubinas en el periodo neonatal, que puede ser algo peligroso también, y el síndrome de algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Es una complicación respiratoria importante. El riesgo entonces es principalmente para el producto, para el bebé, más que para la propia madre. A diferencia de una mujer que tiene diagnóstico de diabetes y que se embaraza, aquí es muy distinto porque además de tener estos mismos riesgos para el bebé, ya estamos hablando de que la paciente podría tener potencialmente complicaciones crónicas no identificadas, como son, por ejemplo, daño en los riñones, nefropatía diabética, podría tener ya neuropatía diabética y retinopatía diabética, que con un mal control durante el embarazo pueden progresar rápidamente. Esa es una historia muy distinta, la de la mujer con diabetes tipo 2 embarazada. Aquí en la diabetes gestacional el riesgo principalmente es para el bebé, para el producto. Y justamente Maru toca un tema fundamental. Diabetes gestacional no es una condición de la que escuchemos constantemente. Escuchamos diabetes tipo 2, escuchamos prediabetes,
afortunadamente cada vez más diabetes tipo 1, pero parecería que los casos de diabetes gestacional no son de preocupación. ¿Hay alguna estadística, doctor, que nos indique que efectivamente muchas mujeres han tenido diabetes gestacional, no llegaron a recibir un diagnóstico adecuado, que es lo que más nos preocupa, y tuvieron el bebé, y después podría pensarse que esa mujer tuvo diabetes gestacional, pero nunca recibió ni el diagnóstico y, por supuesto, no recibió tratamiento para la condición? Como tal, que exista una estadística que yo te pueda compartir, no la conozco. Sí se sabe que cuando en una serie de pruebas que se hacen en la población de pacientes embarazadas, resultan positivas cerca de un 10 a un 20%, pero se cree que en realidad es una población muy, muy escasa la que ha sido sometida a las pruebas de escrutinio para diabetes gestacional. Si nos vamos, por ejemplo, a las unidades de primer nivel de atención, en donde no existen médicos especialistas en obstetricia, es probable que en donde son atendidas básicamente por médicos pasantes, por ejemplo, es probable que esto ocurra con mucha frecuencia y estamos hablando de lugares en donde puede haber una alta prevalencia de diabetes gestacional. Pero sí, el dato exacto no, ese dato no existe, desafortunadamente. Doctor, hablábamos al inicio, Gisela también le preguntaba sobre las pruebas, ¿no? Que se hacen una serie de pruebas, y ya estuvo explicando, pero ¿en qué momento se hacen estas pruebas? Y nuevamente, para que quede claro para nuestros amigos y amigas, ¿cómo son estas pruebas? Sí, si la paciente está completamente asintomática, es decir, no ha tenido ninguno de los síntomas mencionados, el exceso de sed, visión borrosa, exceso de orina, en realidad la prueba de laboratorio se tiene que hacer entre las semanas 24 a 28, es decir, ya por ahí del segundo trimestre del embarazo. Y tiene una razón de ser. Esto es porque es un momento en el que la placenta va a producir una mayor cantidad de una hormona que se llama somatotropina coriónica, que es muy parecida a la hormona de crecimiento que producimos en nuestra glándula hipófisis. Entonces, esta hormona somatotropina coriónica está encargada de causar el crecimiento de los tejidos de la propia placenta y del bebé, por supuesto, y se produce en una cantidad tal que interfiere con la función de la insulina de la paciente. Es por eso que una paciente que tiene factores de riesgo como los mencionados, antecedentes familiares de diabetes, exceso de peso, etcétera, es una paciente que tiene más probabilidades de que su insulina ya previamente no funcionara bien y viene la producción excesiva de la hormona de crecimiento placentario, que hace que prácticamente se pierda una buena parte de su acción y se eleva la glucosa. Entonces, las pruebas tienen que ser hechas entre las semanas 24 y 28 cuando no hay ningún tipo de síntoma. Si hay síntomas de sospecha, por supuesto, bueno, ni siquiera hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Si la paciente tiene síntomas como estos y se hace una medición de glucosa de ayuno y está francamente elevada, valor de más de 130, pues prácticamente se hace el diagnóstico en ese momento y no hay que hacer ningún tipo de prueba de estimulación como la que mencioné. Doctor, y llegamos al momento, me parece, de hablar de los cuidados. Se llega al diagnóstico, ¿y cuáles son los cuidados y tratamientos disponibles para una mujer que ha sido diagnosticada con diabetes gestacional? Ok, esa es una parte muy importante. La piedra angular del tratamiento de la diabetes gestacional son los cuidados en la alimentación. Absolutamente, la modificación de la dieta con una restricción de los carbohidratos simples, no por completo, pero se tiene que restringir a un 50%. No debe de ingerirse más del 50% de las calorías, deben ser azúcares. Eh, Se tienen que incrementar la ingesta de fibras. Las fibras hacen que los azúcares ingeridos
se absorban más lentamente, lo que va, por lo tanto, a propiciar que no haya elevaciones marcadas de glucosa en el periodo postalimentos. Y, por supuesto, como mencioné, la actividad física que ayude a no permitir la progresión del aumento de peso. Esto es desde el punto de vista de modificación en el estilo de vida. La parte farmacológica es la otra gran parte que es importantísima. Ustedes saben que en diabetes actualmente tenemos una gran cantidad de fármacos de diferentes familias muy novedosos y demás, y muy eficaces y seguros incluso, pero y lamentablemente para el periodo de embarazo no tenemos estudios de seguridad más que para muy pocos medicamentos. Entre ellos, el más utilizado y más recomendable por lo fácil que es y su nobleza, digamos, es el uso de metformina. La metformina es un medicamento muy antiguo, muy útil, muy noble, que cuando se administra inhibe o disminuye la liberación de glucosa desde el hígado cuando estamos en ayuno, y eso hace que también nuestra necesidad de estar produciendo insulina se reduzca un poco y a la vez, en una paciente con diabetes gestacional, el uso de metformina, e idealmente metformina de liberación prolongada, y ahorita menciono por qué, sería lo óptimo, porque con una sola toma se puede permitir que el efecto del fármaco dure hasta 24 horas. La metformina tiene un problema a veces de poca tolerancia gastrointestinal. Las pacientes en el caso de diabetes gestacional que la toman, pueden llegar a tener generalmente acidez gástrica, gases, diarreas, lo que limita mucho el apego al mismo. Y la metformina de liberación prolongada mejora mucho todos estos efectos secundarios, mejorando, por supuesto, el apego y los resultados. Cuando la metformina no es suficiente junto con la modificación en los hábitos alimenticios para lograr las metas de control de glucosa en nuestros pacientes con diabetes gestacional, es el uso de insulina. Prácticamente, salvo 2, 3 formulaciones de insulina que no están aceptadas, todas las insulinas podrían utilizarse con toda seguridad en el uso en las pacientes con diabetes gestacional. Entonces existen insulinas de acción lenta, que se llaman basales, que con una aplicación al día podría ser suficiente, y existen insulinas de acción rápida, que cuando no es suficiente este tipo de insulina lenta, se tiene que utilizar dosis pequeñas de insulina rápida previos a los alimentos para evitar las grandes elevaciones de glucosa con los mismos. Pero por supuesto que esto es algo que se tiene que ir individualizando, siempre se tiene que hacer énfasis en cuidar la alimentación. Habitualmente las pacientes que conocen el diagnóstico se convierten en las mejores pacientes de diabetes del mundo. Quiero decirles que se cuidan muchísimo y la evolución suele ser sumamente buena, con 1 o 2 tomas de metformina al día y listo. Difícilmente se requiere hoy en día insulina, aunque hay por supuesto excepciones. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, queridos amigos, porque viene una sección importante dentro de nuestro programa, que son los consejos de salud y que siempre pues van de la mano con el tema de nuestro programa. Así que le invitamos a que escuche con mucha atención y seguramente quiera ponerlos en práctica, y regresamos en un momento más. Hola, ¿cómo te encuentras? Soy Lluvia Velázquez y hoy te invito a quedarte para conocer acerca del famoso golpe de calor cuando vivimos con diabetes. Esta condición se caracteriza por el aumento de temperatura corporal, piel con apariencia seca, caliente y enrojecida, aceleración del pulso, de la respiración e incluso mareos o síntomas de confusión mental, acompañado con náuseas o vómito. Ahora que si vivimos con diabetes, estos síntomas se pueden llegar a confundir con una hiperglucemia, ya que pueden ser parecidos. Al subir la temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan y aumenta la velocidad de absorción de insulina. Además, también reduce los niveles de glucosa en sangre. La deshidratación provocada por altas temperaturas hace que el flujo sanguíneo a través del riñón sea inferior y hace que expulsar glucosa por la orina sea más difícil, aumentando la glucemia.
Como vemos, el calor excesivo puede hacer que nuestra glucosa suba o baje, lo que nos va a obligar a estar más atentos a los posibles cambios que podamos experimentar. También es importante tener en cuenta que la insulina puede dañarse si la exponemos a temperaturas elevadas durante demasiado rato, así que recuerda cómo conservarla correctamente. Algunas recomendaciones para evitar esta anomalía son: mantenerse hidratado, preferentemente con agua, llevar ropa ligera que permita transpirar con facilidad y evitar hacer ejercicio en las horas de mayor calor, como el mediodía. Cualquier alteración, consulta a tu médico tratante y/o educador en diabetes. ¿Te gustaría conocer más información sobre este y muchos temas más relacionados con la diabetes? Inscríbete al 33º Congreso Nacional de Diabetes, el evento más destacado a nivel nacional sobre esta condición y organizado por la Federación Mexicana de Diabetes. Entra a congreso.org y mantente al pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentras como Federación Mexicana de Diabetes AC y en Instagram como FM Diabetes. Nos vemos pronto. Pues continuamos platicando esta tarde con el médico, el doctor endocrinólogo especialista en diabetes, el doctor Mario Alberto Melo García, en un tema que pensamos de suma importancia, y ahora que pues ya es el Día de las Madres, 10 de mayo, y si usted piensa embarazarse, pues todos estos cuidados no los descuide, sino que ponga mucha atención en todo lo que estamos platicando con el doctor. Doctor, a mí me gustaría nuevamente insistir en el tema de, en el momento del parto y después del parto, cómo puede o podría la diabetes gestacional afectar la salud tanto de la mamá como del bebé antes y después del parto. Por favor, doctor. Bueno, como les mencionaba hace un rato, principalmente la evolución del embarazo puede complicarse con un mal control de la glucosa durante la diabetes gestacional. Ya había mencionado yo el riesgo de complicaciones como son muerte neonatal o embarazos macrosómicos, bebés muy grandes, que puedan complicar el término del embarazo, requiriendo cesáreas o haciendo o atendiendo partos complejos. Para el bebé el riesgo puede ser el desarrollo de hipoglucemias neonatales, es decir, que esté teniendo periodos de glucosa baja o que tenga también alteraciones en el metabolismo de las bilirrubinas, que tenga hiperbilirrubinemia neonatal o que tenga un trastorno respiratorio importante, síndrome de distrés respiratorio del neonato. Prácticamente para el bebé sería lo más importante que mencionar. En realidad, para la madre, como mencioné hace un rato, no hay tanto riesgo. Lo que sí es muy importante es que en el periodo posparto, la paciente debe de continuar, por supuesto, con sus cuidados en la alimentación, en el estilo de vida saludable. Cuando la paciente está recibiendo tratamiento con insulina, debe de suspenderse la insulina o bien, en el caso en el que se considere, los médicos habitualmente reducimos la dosis de manera muy considerable porque al terminar el embarazo, el estímulo que estaba originando que la glucosa se elevara desaparece. Entonces, rápidamente la paciente va a dejar de requerir ya sea o dosis altas o la propia cantidad total de insulina. Algo importantísimo es que deben de saber que si la paciente durante el propio embarazo o en el periodo posparto fue necesario que estuviera tomando todavía medicamentos, ya sea metformina oral, por supuesto, o aplicaciones inyectables de insulina, no hay riesgo para el bebé en realidad, aun cuando efectúe lactancia materna. La leche materna va a tener cantidades
muy escasas, muy pequeñas de metformina que no son peligrosas para el producto y que, bueno, por eso su uso está recomendado. En el caso de la insulina, si bien la insulina puede atravesar la, la barrera placentaria durante el embarazo, lo hace de forma muy, muy pequeña, muy pobre y no genera mayores riesgos. Y en el periodo posparto, en la lactancia, si la madre sigue utilizando insulina, eh, puede llegarle al bebé insulina a través de la leche materna, pero como la insulina no puede ser absorbida por el tracto gastrointestinal, puesto, y es la razón por la que no existe insulina oral aún, no hay mayor problema. No existe riesgo para el bebé. Y algo importantísimo, la paciente con diabetes gestacional termina su embarazo, sus niveles de glucosa aparentemente se normalizaron, sigue cuidando su alimentación, ya se suspendió la medicación si es que la usó. Entre la cuarta y 12 semanas después del embarazo, tiene que ser nuevamente sometida a estudios e idealmente nuevamente hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, como la que mencioné previamente, para descartar que la paciente no se quede con desarrollo de diabetes. Hay un porcentaje importante de pacientes con diabetes gestacional que al término del embarazo siguen con hiperglucemias, es decir, desarrollan diabetes, pero ahora ya no es gestacional, ya se convierte en diabetes mellitus tipo 2. Y es por eso que no la debemos dejar ahí. Si hacemos las pruebas después del embarazo entre las semanas 4 y 12 y son normales, prácticamente cada paciente, cada año tenemos que estar haciendo pruebas de vigilancia de glucosa de ayuno. Y si se vuelve a embarazar, por supuesto que tendremos que volver a hacerle nuevamente las pruebas para identificar diabetes gestacional, porque el riesgo de diabetes gestacional es muy alto cuando ya tuvo previamente diabetes gestacional. Muchas gracias, doctor. Y justamente esto que usted menciona es muy importante. Puede terminar el embarazo y la señora puede desarrollar posteriormente diabetes tipo 2. Usted refería que semanas posteriores a este embarazo, pero el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 puede permanecer e incluso que este tipo 2 se diagnostique meses o incluso años después de este embarazo que tuvo un diagnóstico de diabetes gestacional. Sí, 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 absolutamente. O sea, el antecedente de diabetes gestacional en una mujer la pone en riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Y es una paciente que tiene que estarse vigilando. eh, yo recomendaría año con año, por lo menos con mediciones de glucosa ayuno, ¿no? Si la glucosa ayuno estuviera un poco alta, ya indicándonos prediabetes, además de hacer intervenciones como son nuevamente modificación en el estilo de vida, tratamiento farmacológico, como estaría en este caso también indicada la metformina de liberación prolongada. eh, Habría que estar haciendo también cada año una prueba de reclasificación, nuevamente una prueba de tolerancia a la glucosa, para ver que no se haya convertido en realidad en diabetes mellitus tipo 2. Y siguiendo, doctor, con este tema de los tipos de diabetes, ¿podría, por favor, comentar al respecto? ¿Puede ser que una mujer llegue al embarazo con diabetes tipo 2 sin saberlo y es diagnosticada durante todas las pruebas propias de la gestación? Sí, 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 sí puede, y de hecho sucede. Eh, Recordemos que la diabetes mellitus en general es una enfermedad asintomática. El paciente con diabetes en una fase inicial no tiene ningún síntoma, así como lo mencioné en la diabetes gestacional, que no hay síntomas hasta que hay valores de glucosa ya muy altos, y esto es en una fase, por lo tanto, digamos, más avanzada. El paciente puede pasar desapercibido todos estos síntomas. Entonces, no es raro que cuando una paciente no ha estado llevando vigilancia, no se ha hecho check-ups, no se ha identificado que es una paciente con riesgo de diabetes, pues de pronto en edad ya reproductiva resulta que se embaraza y por supuesto que en la primera visita que tienen con el médico que la atiende se encuentra con glucosa alta.
Aquí, por ejemplo, la diferencia es que decimos que si una paciente embarazada antes, en un periodo muy temprano del embarazo, antes de la semana 12, ya tiene glucosa alta, esto no es diabetes gestacional. Esta paciente ya tenía diabetes con toda seguridad desde antes del embarazo y entonces, bueno, ocurre todo lo que dije, no hay que modificar estilos de vida, poner que haga ejercicio, cuidar muchísimo la comida, iniciar tratamiento farmacológico, revisar que cumpla con las metas de control de glucosa, pero además tenemos que vigilar que no tenga ya algún grado de afectación previo al embarazo, por ejemplo, a nivel renal o a nivel de sus retinas, porque el riesgo de progresión, si ya lo hay, es muy alto. Entonces, sí, sí ocurre, y tenemos que estar pues muy teniendo esto muy presente, ¿no? Cada vez que vemos una paciente embarazada. Ahora, algo importante, no, no, esto no es diabetes gestacional lo que voy a mencionar, pero es importantísimo. Una paciente que se conoce portadora de diabetes, que vive con la enfermedad, que se está tratando, que se está controlando, no debe buscar un embarazo sin hacer equipo con el médico. Es importantísimo que sepa que el riesgo de complicaciones es muy, muy grande. El riesgo de que tenga anormalidades fetales es muy alto. El riesgo de desarrollo de preeclampsia, de nacimientos prematuros, de macrosomia, es muy alto. Entonces, es importantísimo que se utilice un método anticonceptivo que sea muy seguro, muy eficaz, y que una vez que se haya logrado el control absoluto de todos los parámetros que utilizamos para hablar de control glicémico en las pacientes, entonces ahora sí ya se inicie con la búsqueda del mismo embarazo. Se retire el anticonceptivo y ahora sí, eso es importantísimo, ¿no? Para reducir riesgos. Muy bien, doctor, gracias, doctor Melo. Y poniéndonos más positivos, hoy en día, ¿qué avances y nuevos tratamientos prometedores hay en el campo de la diabetes gestacional, doctor? Bueno, en diabetes gestacional, lamentablemente no se ha avanzado tanto No. porque es difícil Uh-huh. para poder utilizar un fármaco nuevo. eh, es difícil poder probarlo en mujeres embarazadas. Esto es sobre todo por cuestiones de seguridad y de ética. Por ejemplo, hay medicamentos que inhiben una enzima que es una enzima destructora de una hormona que ayuda a que la insulina funcione mejor. Sin embargo, esos medicamentos actúan en esa enzima no exclusivamente en el páncreas, sino que actúan en muchos tejidos: hígado, corazón, pulmones, piel. Entonces, no se podría utilizar un medicamento de ese tipo que no es tan selectivo en una mujer embarazada. Para hacer un protocolo de saber si es útil o no, seguro o no, va a tener muchas dificultades para que pase por temas de seguridad. Entonces, hay poco. En realidad, lo que se emplea es, como dije, metformina, idealmente liberación prolongada, y insulina, básicamente. Hay por ahí algunos estudios que han mostrado el uso de un fármaco del grupo de las sulfonilureas, un medicamento que se llama glimepirida y otro que se llama glicacida. Son estudios que mostraron eficacia, control, seguridad, pero el problema que tienen esos medicamentos es que puede inducirse con más facilidad hipoglucemia en los pacientes y o se asocian a un riesgo importante de aumento de peso, que es justamente algo que también tratamos que evitar durante el proceso del embarazo, puesto que al término del mismo, si la paciente aumentó excesivamente de peso, hay probabilidades muy altas de que se quede con diagnóstico de diabetes. Pues bueno, y eso es lo que tenemos, ¿no? Básicamente. Entonces, en realidad, a pesar de los grandes avances que hay en diabetes gestacional, no ha cambiado mucho esto. Sí tenemos tecnología para mejorar el control y sobre todo la vigilancia. Hoy en día existen sistemas de monitoreo continuo de glucosa que ya están autorizados para el uso de las pacientes con diabetes embarazadas, ya sea con diabetes gestacional o pregestacional. Son sistemas muy cómodos que se colocan con un sensor que se pega en una parte de la piel, básicamente en la parte de atrás del brazo, y con un sensor especial, con un medidor especial,
o bien a veces hasta con los teléfonos inteligentes que se pueden vincular, uno puede ver en tiempo real cómo se encuentra la glucosa y hacer mediciones a todas horas del día, y el sistema lo guarda, ¿no? Nos lo guarda y nos puede permitir ver cómo ha estado a lo largo de las 24 horas del día por periodos de tiempo de hasta 14 días. Y bueno, estos ya están autorizados para el uso en diabetes gestacional. Y bueno, pues son una herramienta muy útil, práctica y cómoda también para no tener que estar llevando a cabo múltiples pinchaduras del dedo en los pacientes. Doctor, hace un momento, en dos ocasiones ha mencionado preeclampsia. ¿Podría comentarnos qué es? Bueno, la preeclampsia, por supuesto, esta sí ya no es mi área, pero la preeclampsia es una complicación del embarazo manifestada básicamente por elevación de la presión arterial. Y a su vez, la elevación de la presión arterial puede llegar a condicionar alteraciones o se asocia a alteraciones como son daño renal o daño en el hígado. En una fase muy importante o muy grave, ya se llama eclampsia, y es justamente cuando incluso las pacientes pueden tener hasta crisis convulsivas. Es una complicación, puede llegar a ser una complicación muy grave del embarazo, que incluso hasta indique la interrupción del mismo en algunas ocasiones, tristemente. Muy bien, doctor. ¿Y qué mensajes, digamos, qué recomendaciones, qué apoyo pueden tener las futuras mamás, las mamás o las mujeres embarazadas para tener más información, para y prevenir todo este tipo de problemas? ¿Dónde pueden ellas acudir y cómo se puede apoyar en ese sentido? Bueno, eso es muy importante, porque hoy en día estamos inundados de información errónea, de desinformación, y está muy bien acudir a redes sociales, pero hay que buscar las correctas, las que nos informen correctamente. Entonces, en los canales de información que son más recomendados son los de las asociaciones médicas, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la cual yo formo parte orgullosamente. Tiene redes sociales, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram. Además, hay una página web para pacientes en donde uno puede acceder, por supuesto, gratuitamente, y ahí puede leer varios temas de salud relacionados a endocrinología, y por supuesto incluye esto diabetes en general, y hay una parte también de diabetes gestacional. De la misma manera también existen asociaciones muy importantes en México, la Asociación Mexicana de Diabetes, por ejemplo, o la Federación Mexicana de Diabetes también, que también pueden ofrecerle a los pacientes y a las pacientes embarazadas información importante sobre cómo llevar a cabo cambios en el estilo de vida para prevenir justamente este tipo de acontecimientos previo al desarrollo de un embarazo o la búsqueda de un embarazo. Siempre hay que acercarse a su médico de cabecera. Si se está buscando un embarazo, lo recomendable es que sea definitivamente un médico obstetra, un ginecólogo obstetra, por supuesto, que les ayude, que las oriente. Si la paciente desea una consulta con el endocrinólogo, también, por supuesto, les podemos ayudar a orientarlas. Si la paciente se conoce en riesgo de desarrollo de diabetes a largo plazo por estos factores de riesgo mencionados y pretende buscar un embarazo, es importante que se acerque a su médico de cabecera, que reciba la información necesaria y que se hagan las pruebas, por supuesto. Esto es pruebas y pruebas hasta descartarlo, ¿no? Y si se confirma, no dejarlo ahí, no quedarlo como que, me salió un poco alta la glucosa porque el día anterior me comí unos tacos o me comí un pastel porque fue cumpleaños. Eso sería un error. O sea, nuestro cuerpo no debe de permitir que la glucosa suba en ayuno. Cuando esto ocurre es porque ya mi cuerpo está empezando a fallar para impedir esto, y eso ya me está avisando que estoy empezando a tener un cambio nocivo. Podría ser prediabetes, y una mujer en prediabetes que se embaraza automáticamente es diabetes gestacional. Doctor, pero para que no se sienta a uno como una cuestión restrictiva,
Eso no quiere decir que una mujer que vive con diabetes también no pueda tener un embarazo feliz, un embarazo, pues, si se cuida, si está en buenas condiciones, que no pareciera que las mujeres que viven con diabetes o que pueden tener prediabetes pueden tener dificultades o no se puedan embarazar. Sí, absolutamente. El objetivo de la atención que le damos a las pacientes es ese, que tengan una calidad de vida absolutamente normal, como si nada hubiera pasado y que su evolución sea absolutamente normal. Eh, por supuesto que se puede y como dije hace rato, afortunadamente la gran mayoría de las pacientes captan muy bien todo esto, entran muy bien en la modificación de su estilo de vida, se cuidan mucho y es muy raro ver que realmente haya una mala evolución. Entonces sí se puede y el objetivo es que tengan un embarazo feliz, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es lo que... Muchas gracias, doctor. Y justamente qué bueno que Maru tocó el tema y usted lo expuso de esa manera. Una mujer que vive con diabetes puede tener un embarazo saludable siempre y cuando justamente haya un trabajo en equipo entre el endocrinólogo, el ginecólogo, la licenciada en nutrición y el equipo de salud que está atento a ella. Y doctor, nos gustaría conocer sus datos, recordando por supuesto que nos recetamos, nos recomendamos y queremos informarles cuáles son los datos de contacto. Bueno, me pueden encontrar en el Hospital Ángeles del Pedregal. El consultorio es dr, como el doctor, drmariomelogarcia@hotmail.com. También estamos en redes sociales, en Facebook y próximamente en Instagram. En Facebook es muy fácil, se encuentra como Dr. Mario Melo Endocrino. Y bueno, habitualmente compartimos información no solamente de diabetes, sino de tiroides y de otras enfermedades que generalmente atendemos, ¿no? Y sí, con mucho gusto. Estoy para servirles. Gracias, doctor. ¿Y con qué se quiere despedir? ¿Qué este último mensaje que quiera darles a nuestros oyentes, a nuestras oyentes? Bueno, pues básicamente decirles que la diabetes es una enfermedad que puede ser catastrófica, pero no todo es terror, no todo es malo. La gente que vivimos con diabetes buscamos vivir una calidad de vida completamente normal. Se requiere ser constantes y es un error pensar que porque tengo diabetes, mi vida va a acabar antes o mi calidad de vida va a ser mala. Eso va a ocurrir si no hago algo a tiempo, pero si a tiempo puedo empezar a hacer cambios, generalmente ocurre lo contrario. Podemos vivir una vida incluso más sana que el resto de la población, porque comemos más sano, hacemos más ejercicio, estamos más en forma y estamos además más vigilados. Entonces, no es el final, por el contrario, yo lo veo como incluso una invitación a tener una vida muy saludable. Y esto es para todo, ¿no? Por supuesto, para diabetes gestacional, pues también. Por supuesto que la diabetes gestacional es un aviso de lo que puede venir en el futuro para la mujer que se embarazó y se complicó de este modo. Y pues básicamente eso, ¿no? Muchas gracias. Gisela, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? Pedirle al doctor Mario Melo si puede, por favor, repetir nuevamente sus datos de contacto para que nuestros radioescuchas tengan la oportunidad de escribirlos o de revisar que los escribimos bien. Sí, por supuesto, Gisela. Muchas gracias. El consultorio está en el Hospital Ángeles del Pedregal. El teléfono es el 55 55 68 75 22. Mi correo electrónico es drmariomelogarcia@hotmail.com y en redes sociales, por lo pronto en Facebook, es Dr. Mario Melo Endocrino. Pues muchas gracias, agradecemos poder platicar con el doctor Mario Alberto Melo García, médico internista y endocrinólogo, y que también pues ha tenido un sinnúmero de importantes certificaciones dentro de su quehacer como médico. Doctor, nuevamente le queremos agradecer su presencia en este programa Diabetes y Yo. Muchas gracias, doctor. Ojalá pronto estaremos de nuevo con usted. Gracias a ustedes, un abrazo, muy buenas noches. Y bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Todo el equipo agradece su atención. Y obviamente, nuestro próximo programa vamos a estar en vivo en todo color.
porque vamos a estar en las redes sociales, vamos a poder contestar sus mensajes. Gisela, nos vamos, gracias. Y todo el equipo les agradece infinitamente su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Andrea Velázquez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta el próximo viernes. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.